Sus Majestades, presidentes, autoridades civiles, militares, eclesiásticas, académicos, señoras y señores, niños y niñas, muy buenos días. Buenos días a todos y a todas, y estoy muy contento de asistir a esta jornada tan bonita para Cádiz y para la lengua española. Quiero aprovechar para darles la bienvenida a esta ciudad que los acoge con ganas, con ilusión, con alegría y con la hospitalidad siempre afinada, como ha ocurrido siempre a lo largo de su historia. Si tienen la oportunidad de recorrer y perderse en sus calles, lo comprobarán. Cádiz tiene una luz distinta, especial, única, que alimenta los contrastes y la perspectiva. Una luz que se refleja en el mar en el que se pierde nuestra orilla, abriéndose a nuevas realidades, a nuevos mundos, a nuevas influencias. Ese pozo de diversidad, de mezclas, de encuentros, de idas y vueltas, está en la esencia misma de nuestra identidad como ciudad y se muestra en su arquitectura, en su carácter abierto, en sus sentidos del humor y del trabajo y también en su lengua. Por eso estamos aquí, porque nos entusiasma mucho su llegada. Cádiz es viva, intensa, trepidante y relativa a la vez, porque sabe detener el tiempo, porque sabe mirar al mar. Aquí hablamos con música, nombramos con historia, pronunciamos con rapidez y, sobre todo, nos reconocemos en las palabras que nos conectan con los pueblos americanos, con la civilización maya, con los gitanos, con el árabe que estuvo por aquí. Desde esa mirada diversa es un honor inmenso acoger para Cádiz el 9º Congreso Internacional de la Lengua Española. No ha sido fácil, porque llevamos meses de intensísimo trabajo a contrarreloj para que esto hoy aquí sea posible. Gracias a mi compañero Paco Cano, para quien pido un aplauso por haber coordinado todo este trabajo. Quiero aprovechar también para mandar un abrazo desde el corazón al pueblo peruano y a la gente de Arequipa. Este congreso debía ser vuestro y espero que en 2025 podáis disfrutarlo sin sobresaltos y con seguridad. Y para terminar esta pequeña bienvenida, que mejor que decirlo con las palabras que tanto utilizamos en Cádiz, señoras y señores, estén al liquindoi, aprovechen la collá y la conviá y disfruten del tangay para que cuando les toque guandajarse puedan decir con orgullo que este congreso ha sido un bastinazo. Gracias, señor alcalde, por sus palabras de bienvenida. Majestades, presidente de la Junta de Andalucía, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ministros, secretario general iberoamericano, delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Andalucía, alcalde de Cádiz, director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, director del Instituto Cervantes, directores de Academias Iberoamericanas de la Lengua, embajadores, autoridades, señoras y señores, damos comienzo al acto de inauguración oficial del 9º Congreso Internacional de la Lengua Española. En primer lugar, tiene la palabra el director del Instituto Cervantes, don Luis García Montero. Señor, señora, autoridades, amigos, amigas, si la poesía es un modo de preguntar sobre el yo y la identidad, no puede extrañarnos que la palabra madre pase de la vida a la lengua y aparezca con frecuencia en la orilla de un regreso. Madre, me voy mañana a Santiago a mojarme en tu bendición y en tu llanto, acomodando estoy mis desengaños y el rosado de llaga de mis falsos trajines. Lo escribió el poeta peruano César Vallejo. Los trajines suelen ser falsos si nos han mantenido alejados de la madre, del lugar en el que nuestra lengua nos trajo al mundo. Frente al sentimiento paternal es una tentación
cargar las causas del desarraigo en una dominante autoridad paternalista. El mar, el mar, solo la mar. ¿Por qué me trajiste, padre, a la ciudad? Rafael Alberti. Es verdad que en las palabras caben muchas cosas, sobre todo cuando se ven sometidas por la poesía al movimiento musical de los oleajes de la vida. El mar, el mar. La tensión se agrava en los viajes de ida y vuelta que nos van haciendo y deshaciendo. Exiliado desde 1939, residente en la Argentina desde 1940, mi maestro, el poeta gaditano Rafael Alberti, añoró en América la otra orilla, su orilla, pero al cabo de los años, mientras las nubes le traían el mapa de España, tomó conciencia de que en su identidad había entrado también una nueva forma de ser y de sentir. Barrancas del Paraná, conmigo vendréis el día que vuelva a pasar la mar. Cosas del exilio, pero no cosas que dependen únicamente del exilio. Otro maestro, Francisco Ayala, puso los ojos sobre el siglo XX en un artículo de 1948, ¿Para quién escribimos nosotros?, en el que planteó que las palabras de los exiliados, por ejemplo, la suya, representaban en el fondo la situación de una identidad movediza, sin arraigo, que caracterizaba a los ciudadanos de la modernidad en los inicios de la unificación tecnológica del mundo. Por eso me atrevo a afirmar aquí que los asuntos que va a tratar este Congreso Internacional de la Lengua Española, el mestizaje y la interculturalidad, el mar o la mar por medio, nos invitan a tomar conciencia desde la lengua y la cultura de todos los debates fundamentales heredados del siglo XX y ensanchados con las transformaciones en el siglo XXI. Lo que supuso para la identidad humana la revolución industrial de las grandes ciudades se ve ahora redefinido por las navegaciones de una nueva revolución digital. Una lengua tan sólida como el español puede aspirar a mantener el adjetivo materna en las corrientes de la globalización. La lengua española, territorio común de lo uno y lo diverso, mantiene a lo largo de los años su unidad y respeta los matices de sus 500 millones de hablantes y sus mundos anchos, pero nunca ajenos. Es un buen punto de referencia para plantearnos de qué materia están hechos los sueños y las realidades que llevan nuestro nombre. Algunos teóricos se incomodan con la palabra mestizaje porque piensan que esconde en su interior una ofensa al indígena. Sin desconocer que hay mucho mestizo que desprecia al indígena, igual que hay mucho blanco supremacista que desprecia al mestizo, me atrevo a asumir otra conciencia del mestizaje que tiene lugar en nuestra historia. Un modo de reconocer los procesos y abordar nuestra propia identidad como un sentido de pertenencia abierto, vecinal, un modo de conformar el yo que puede vincularse con la vida en común sin considerar al otro como una amenaza. Viaje de ida y vuelta, Arequipa en Cádiz y Cádiz en Arequipa. Como director del Instituto Cervantes, agradezco a las autoridades de la Cancillería peruana todo el esfuerzo realizado desde 2019 para la realización de este congreso y al Ministerio de Exteriores del Gobierno de España su compromiso fraternal para llevarlo a cabo cuando las circunstancias hicieron inviable su realización en Arequipa. Cádiz, desde luego, es un buen lugar para seguir reflexionando sobre los lazos de mestizaje panhispánico y pueden además abrirse otros asuntos relacionados con Europa, el norte de África, los lazos y las tensiones que la migración evidencia en las dinámicas de la interculturalidad. Podemos aquí
hacer una afirmación de panhispanismo interpretando un poco las palabras de los dos primeros artículos de la Constitución de 1812. Artículo 1. La comunidad panhispánica es la reunión de todos los hablantes de español en ambos hemisferios. Artículo 2. El español es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ningún país, ni familia, ni persona. Y ya que hablamos de identidades abiertas, unidad y diversidad en el siglo XXI, bueno será también recordar el artículo 13. El objeto del Gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de todos los individuos que la componen. Qué buen episodio nacional le dedicó Benito Pérez Galdós al Cádiz liberal de 1812. Y qué buena materia es la lengua materna para reflexionar sobre nuestra manera de ser y nuestro derecho a la felicidad, un asunto inevitablemente unido, el mar, el mar, solo la mar, a las relaciones entre la intimidad, lo privado y lo público, o entre la primera, segunda y tercera persona de los verbos. Si me queréis, irse, pidió Lola Flores a las personas que estaban invadiendo y entorpeciendo una celebración de familia. Para celebrar ahora el centenario de su nacimiento, podemos afirmar con rigor de filólogo que las palabras de la faraona responden a un modo de hablar de la Andalucía occidental en el que el pronombre se, que es un pronombre de tercera persona, se desplaza a la segunda persona. Pero podemos también darle una vuelta a lo que supone el sentimiento de que irse sea un modo de quedar, de querer, planteamiento que nos devuelve a los trajines que provoca el amor materno. Empezaba en aquellos años en España a extenderse con fuerza la sociedad del espectáculo. El impudor rosa de las mezclas entre lo privado y lo público en las dinámicas de la comunicación que borran la información y la venta mediática de la felicidad, aunque no del bienestar, como un producto envuelto en papel de vida glamurosa. Con los mismos mecanismos, aunque en otros papeles, se envuelven hoy los discursos del odio, el racismo, el irracionalismo y la mentira. Así que conviene tomarse en serio los nombres, los pronombres, las personas del verbo y el lugar que ocupan en cada tiempo y en cada espacio. La defensa de los derechos humanos y de los valores democráticos es una tarea principal de los que amamos la lengua materna y la comunidad que habla en español. Cuando celebramos el Congreso de la Lengua anterior en Córdoba, Argentina, tuvimos la oportunidad de visitar la casa de Alta Gracia en la que Manuel de Falla vivió su exilio, trabajó su música mestiza entre lo clásico, Europa, el folclore andaluz y América. Desde allí nos traemos su magisterio a Cádiz en un viaje de ida y vuelta, pero no resisto la tentación de traerme algo más. Europa, España, Andalucía, Cádiz, el español, la democracia, los derechos humanos. Algo más que palabras. El poeta cordobés argentino Daniel Salzano, que vivió durante muchos años en España su exilio, convirtió en consigna uno de sus versos más conocidos: los poetas no se rinden jamás. Si hablamos de mestizaje, interculturalidad y lengua, me gustaría que este Congreso hiciese suya una vieja consigna que el Cádiz Club de Fútbol popularizó hace ya unos años. La lucha no se negocia. Que así sea.
A continuación, tiene la palabra la escritora y Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, doña Elvira Lindo Garrido. Majestades, autoridades, señoras y señores, Cádiz siempre me hace pensar en una infancia que no recuerdo, en la primerísima, en aquella de mi nacimiento, de mis padres jóvenes, de algo que contaba a mi madre sobre el día que me trajo al mundo, rodeada ella de mujeres en el hospital que al parecer cantaban y gritaban para sobrellevar las contracciones. Recuerdo sin recordar el bautismo solemne que me quiso dar mi padre, el joven padre al que esta ciudad le iba como un guante, por su sociabilidad, su agrado, por su espíritu callejero, su amor por los bares y el gusto por la charla con cualquiera que se le cruzara. Tantas veces me lo han contado que puedo recordar mi propio bautismo, el agua bendita sobre mi cabeza con la fontanela aún tierna, mi cuerpecillo en brazos del padre que va y paga al cura un oficio de lujo porque le acaba de tocar la lotería. Y esta niña que tiene en sus brazos ha venido no ya con un pan, sino con un coche debajo del brazo, con la entrada para un piso. ¡Ay! Esta niña que les ha bendecido con la buena suerte. La tierra de nacimiento de esa niña es Cádiz, ciudad a la que siempre vuelve la adulta con la sensación de que hay un lazo misterioso que une el arrebatado gracejo popular de los gaditanos y mi rendido amor por el habla de la calle. Me han celebrado mucho aquí mi vena humorística, hasta me gané una medalla de hija predilecta por ello. Y yo, que no creo en casi nada, salvo en los lazos de amor que nos unen y nos salvan, siento en mí ese continuo viaje de ida y vuelta que comenzó en 1962 y que lleva afianzando mi relación con aquel Cádiz hasta hoy. En la vida hay que dejarse impregnar por el espíritu del lugar en el que estamos. Esa fue la más valiosa enseñanza que recibí de niña, el querer ser siempre del lugar en el que estás. Yo vengo a Cádiz para ser de aquí, para aprender de la liviandad que todo lo impregna, del habla metafórica que llega hasta mis oídos cuando paseo por la calle, ser de aquí, ser de una ciudad que tantos barcos ha visto zarpar y estar luego de vuelta con objetos valiosos, también con el intercambio más preciado, el del vocabulario que se amplía y ensancha la mente. ¿Será porque mi padre trabajó en las obras del puerto y me enseñó de niña aquellos tanguillos de los duros antiguos que tanto en Cádiz dieron que hablar, que cantaba yo imitando torpemente a Marisol, que se me ha quedado la inexplicable certeza de que una se va de Cádiz sabiendo que va a regresar? Regreso esta mañana de marzo para decir unas palabras en este Congreso Internacional de la Lengua Española y me subo nada menos que al escenario del Teatro Falla, rompeolas del humor de todas las Españas, de un humor y una música que siempre contienen requiebros de otro mundo, el que está más allá del océano Atlántico. Aquí, ponerse serio, pedante, trascendental, oscuro o elevado sería estúpido, porque este es el templo laico de la cultura popular, de la bendita chanza. Aquí se celebra ese liberador momento en el que el pueblo, a ritmo de pasodoble, de rumba, de tanguillo o de copla, se ríe de los poderosos, porque la risa es un recurso revolucionario que nos iguala a todos, que nos convierte en lo que somos, seres humanos imperfectos, a veces ridículos, por momentos risibles, enternecedores. Celebrar un congreso del español en Cádiz nos obliga al reconocimiento de la plasticidad de la lengua, porque esta ciudad atesora el prodigio de ser española y a su vez profundamente latinoamericana. No hay otro ejemplo tan claro a este lado del océano, como allí, al otro lado del Atlántico, ocurre con otra ciudad que es como el espejo de esta, La Habana. En resumen, dos ciudades hermanas o una sola por duplicado,
que mantienen un diálogo estrecho a pesar de la distancia y que se sienten orgullosas de su espíritu híbrido, deliciosamente contaminado por vocablos que llegaron en barco, se transformaron en la boca del pueblo y volvieron para crear al fin una lengua que comparte una riqueza que está al alcance de cualquiera. El gaditano tiene esos ecos cubanos, colombianos, argentinos, peruanos. Aquí la pureza no existe. Tiene algo de justicia poética el hecho de que sea cuna del ingenio una ciudad que vive tan a la intemperie como esta. Todo secreto aquí es susurrado en una esquina, todo drama es transformado con el tiempo en comedia. El techo común es el cielo, el suelo la arena de la playa. Se respira el evidente orgullo por una forma de vida que sabe eludir la trampa en la que nos hemos visto atrapados en otros lugares. Ese cepo mortal de las prisas, de la ansiedad sin reposo, de la santificación de la hiperactividad, ese poco tiempo dedicado a la contemplación o a la charla casual. Quisiera una que se pudiera incluir como patrimonio inmaterial de la humanidad una forma de vida como esta, que venera el trabajo, sí, pero también el disfrute del placer barato, colectivo, asequible. Esos placeres han sido proclamados al mundo entero a través de los cantes populares que tienen aquí el eco de todo el territorio americano. El primer lenguaje que el niño escucha es el musical, la cadencia del habla de la madre, las nanas o ripios de una abuela que prodigiosamente se heredan y se traspasan de una generación a otra, hasta el punto de convertirse en transmisoras de un inmortal patrimonio literario. No toda la poesía está escrita, en ocasiones se la lleva el viento. Y eso que se lleva el viento, esa canción, requiebro, ripio, refrán, dicho, frase, que adquiere su popularidad por la repetición callejera, esa oralidad resistente que dura a veces tanto como lo que se escribe, es el alma de una ciudad. Y aquí hay un alma muy viva, tan inquieta y vibrante que se permite desperdiciar a diario el talento, la ironía y la gracia. A mi manera yo encarno lo que es un cante de ida y vuelta. Mis padres acabaron perteneciendo a ninguna parte y matizando sus acentos con los de otras tierras que no eran las suyas. Por eso me enseñaron a que siempre hay que ser del lugar en el que estás. Hoy soy de aquí y ser de aquí me lleva también al otro lado, hermano, más allá del océano. Nada lo explica mejor que la colombiana, la guajira, la rumba, la vidalita o la milonga. Son cantes alegres y contemplativos, también impregnados de la melancolía del que está lejos de su tierra. Muestran una vida mestiza, la experiencia de la inmigración, una mezcla melódica de distintas melodías populares y denotan un amor por los placeres sencillos, humildes, como aquel de pasearse por la mañana que cantó Manuel Escacena, Juanito Valderrama o Pepe el de la Matrona, con aquella inolvidable guajira. A mí me gusta por la mañana, después del café bebido, pasear por La Habana con mi cigarro encendido. Luego me siento en mi silla o silletón, y saco yo un papelón de esos que llaman diario y parezco un millonario de esos de la población. Ojalá yo pudiera vivir el verdadero espíritu de la libertad que Cádiz representa. Por algo aquí nació el concepto de ser liberal, en el sentido más noble del término. Ojalá pudiera habitar dentro de la sensualidad de esos versos nacidos de la calle, que no son otra cosa que el eco de las 1000 lenguas que contiene el español de los cantes de ida y vuelta. Muchas gracias. Interviene a continuación la escritora y académica de la Real Academia Española, doña Soledad Puertolas Villanueva. Majestades, autoridades, señoras y señores. En el primer diccionario de la lengua española, el llamado Diccionario de Autoridades, porque las definiciones venían avaladas por citas de textos literarios, jurídicos
o religiosos de indiscutible relevancia y autoridad, ya se recoge el adjetivo mestizo, mestiza. La definición que ofrece, que pasa por alto la aplicación del término en el ámbito humano, se apoya, sin embargo, en dos citas en las que el ser humano es el protagonista. Muchas veces son las citas, los ejemplos, lo que dan a la palabra su dimensión más acertada, más acorde con la época. Una de las citas corresponde al libro primero de la recopilación de Indias y dice así: encargamos a los arzobispos y obispos de nuestras Indias que ordenen de sacerdotes a los mestizos de su distrito, si concurrieren en ella la suficiencia y calidades necesarias. La segunda cita es del Inca Garcilaso. Leemos: después acá he sabido que se coge mucho lino, mas no sé qué grandes hilanderas hayan sido las españolas, ni las mestizas, mis parientas, porque nunca las vi hilar, sino labrar y coser. Ambos testimonios nos muestran que el adjetivo era utilizado en el habla de una forma muy amplia, sin duda porque era una necesidad. La realidad fue que el número de mestizos durante los siglos XIX y XX se incrementó de forma espectacular, según nos dice en 1953 Amado Alonso en el capítulo de sus estudios lingüísticos dedicado a temas hispanoamericanos. El censo de 1940, según los datos que recoge Rosenblatt, en las ciudades chilenas de Santiago y Valparaíso, revela que los mestizos constituyen ya el 60% de la población. La idea de que el mestizaje es un factor fundamental en la creación de una nueva sociedad e incluso un factor de unificación va cobrando fuerza. Félix Zubillaga y León Lopetegui, en la historia de la Iglesia en la América Española de 1965, señalan que solo con el transcurso del tiempo el mestizaje, la creación de las ciudades, la extensión de la cultura y todos los demás elementos unificadores de la convivencia social se irán amalgamando en una única sociedad. En referencia al Perú, la crónica del monasterio de Santa Catalina, publicada en 1974, consigna: sus habitantes se multiplicaban con rapidez al atraer a sus contornos gran cantidad de indios peruanos que se hermanaron con los españoles en el más perfecto de los mestizajes. En los últimos años del siglo XX se consolida la valoración positiva de la idea de mestizaje. De ser una fatalidad, se ha convertido con el tiempo en una opción libre, declara en 1982 Daniel Piquet en relación con la cultura afrovenezolana. A propósito de la obra de Gastón Vaquero, un artículo publicado en España en el 95, se dice: es la mirada amorosa que agradece las distancias, al verlas no como motivo de confrontación, sino de acumulación de riqueza, lo que nos lleva a la valoración del mestizaje, sea racial o cultural, como el mayor progreso y esplendor cumplido del tránsito del hombre en la tierra. Aquí y allá, en diferentes medios de comunicación y en relación con diversos fenómenos, encontramos frases como estas: la riqueza es la diversidad, es decir, la aceptación del mestizaje cultural como la riqueza de cada pueblo. Lo importante, en todo caso, es asumir nuestro mestizaje. El mestizaje es nuestra vida, el camino para reafirmar la libertad de los pueblos y culturas que deben acrisolarse en México. El gran hecho cultural en América Latina fue el mestizaje, la mezcla entre españoles, indígenas y africanos. Ese debe ser el sello del mundo hispano. Este es el trayecto, podríamos decir triunfal, que ha recorrido la palabra mestizaje, que el diccionario académico recoge en 1970, siendo el primer diccionario en registrar el término y sirviendo de modelo a diccionarios de otras lenguas. El Oxford, por ejemplo, destaca el origen español de la palabra. El adjetivo mestizo fue, como ya señalé, la primera de esta familia de palabras que entró en el diccionario en 1734,
Más de un siglo después, en 1884, se recoge el verbo mestizar, que se define de forma negativa, acudiendo a los verbos corromper y adulterar. Hasta la edición de 1988 no desaparece el sentido negativo. Es entonces cuando el verbo corromper da paso al verbo mezclar. En esta misma edición, la palabra mestizaje, por su parte, introduce una tercera acepción que hace referencia a la mezcla de culturas distintas. Y este es el sentido que hoy predomina en nuestra lengua. Cuando se hace referencia al mestizaje, se suele resaltar el enriquecimiento que supone para la sociedad. Es en la mezcla donde nos reconocemos, donde está nuestra identidad. El complemento idóneo para el mestizaje es la idea de diversidad, porque el mestizaje nunca es único, no responde a un solo modelo. Somos nosotros, los seres humanos de hoy, quienes hemos de darle el valor social que se corresponde con nuestra ética, con nuestras aspiraciones de un bienestar generalizado y equitativamente compartido. Las definiciones de los diccionarios se hacen eco de nuestras aspiraciones y metas. La lengua que vamos construyendo día a día entre todos es un instrumento primordial para la consolidación de nuestros valores. En ella quedan reflejados. Es espejo de lo que somos y de lo que queremos ser. Muchas gracias. ¿El cambio de agua? ¿El cambio de agua antes? No, es que ustedes son dentro. Toma la palabra el escritor y premio Cervantes, don Sergio Ramírez Mercado. Majestades, señor presidente de la Junta de Andalucía, autoridades, señoras, señores. Quiero iniciar estas palabras rindiendo homenaje a la memoria de Jorge Edwards, gran escritor chileno, Premio Cervantes de Literatura. Cerca del lago Solotlán, en Nicaragua, pueden verse unas huellas que quedaron impresas en el lodo hace 2000 años. Pies de adultos y de niños que atestiguan la huida de una erupción volcánica, ríos de lava, cielos encendidos, la tierra que se estremece. Desde entonces, siempre hemos estado huyendo de algo. Terremotos y huracanes, guerras civiles, pestes y tiranos. El primero, Pedraria Dávila, el Furor Domine, muerto en el poder a los 91 años y quien se hacía decir cada año una misa de difuntos, yacente en un catafalco en el altar mayor de la Catedral de León de Nicaragua, del que se levantaba para ordenar que perrearan a los indios insumisos. Y siglos después, el tirano que envejece en su cama y en su trono, siempre otro y siempre el mismo, desvaría en sus mandamientos y arbitrariedades, sigue imponiendo el silencio, llena las cárceles, condena el destierro, un rostro superpuesto sobre el viejo rostro de la fantasmagoría de los siglos. Las armas han cobrado siempre su precio a las letras que pugnan por la libertad, porque el oficio de escribir es libre por naturaleza y el poder, cuando quiere ser absoluto, mal disimula su inquina contra la imaginación, que es libre y es crítica del poder y contradictoria y rebelde a las servidumbres por naturaleza. La palabra múltiple, contraria a la palabra única.
Las tiranías castigan las burlas y ficciones de las novelas mandando prohibirlas, y quien las escribe debe pagar con el destierro y enfrentar la pretensión de que te quieran quitar tu país, borrar tu fecha y lugar de nacimiento, tu memoria y tu pasado y tus palabras, porque en el delirio de las arbitrariedades caprichosas que se adueñan de la cabeza de los tiranos, creen suya la facultad de hacerte desaparecer, como en uno de aquellos conjuros de la Camacha de Mantilla, la hechicera del coloquio de los perros, que congelaba las nubes cuando quería, cubriendo con ellas la faz del sol, y cuando se le antojaba, volvía sereno el más turbado cielo. Las palabras no se avienen con el silencio que las despoja de su virtud primera, que es la de volar libre desde la boca a los oídos, despertar y advertir, desvelar y develar. Y las palabras de los libros quedarán siempre allí, aceradas y punzantes, y siempre volverán a los ojos cada vez que abramos un libro un día prohibido para decirnos que otra vez lo que los tiranos, desde sus sueños maléficos de grandeza y de poder, no quisieron oír o quisieron prohibir. Pequeño libro, irás sin que te lo prohíba ni te acompañe a Roma, donde ay de mí, no puede penetrar tu autor. Parte sin ornato, como conviene al hijo de un desterrado, y viste en tu infelicidad el traje que te imponen los tiempos. Canta Ovidio en las tristes, desde las soledades de su exilio, en los confines del Ponto Euxino. Los libreros nos rechazarán, las tropas de asalto de las SS romperán los escaparates, la palabra ha muerto, los hombres ladran como perros, escribe Joseph Roth en una carta de Stefan Zweig en octubre de 1933, con poder más que adivinatorio de la catástrofe nazi que se acercaba para acercar y cercenar vidas y hacer arder en hogueras las palabras. Lengua mía fiel, te he servido, has sido mi patria, porque me faltaba cualquier otra, escribe Selvas Milos, condenado a la inexistencia en Polonia, porque todos sus libros habían sido prohibidos y él condenado al destierro. Pero es imposible borrar las palabras. La literatura es la única forma de seguridad moral que tiene la sociedad, aunque solo sea porque trata de principio a fin sobre la diversidad humana, y esta es su razón de ser. Viene a recordarnos desde el destierro otro proscrito, Joseph Brodsky. En América Latina, que es mi patria, y en España, que es asimismo mi patria, sus escritores han fraguado su vida alguna vez en el fuego del exilio, que ha moldeado sus soledades y sus esperanzas, y ese vislumbre del regreso a la tierra perdida no cesa en la memoria, ni cesa en la lengua, siempre despierta. País de mi memoria, donde nací, morí y tuve sustancia, huesitos que junté para encender, tierra que me enterraba para siempre, dice Juan Gelman, exiliado de su patria por otra dictadura. Al fin y al cabo, cada quien ha tenido la suya, su pedazo de pan amargo en la lengua estragada. Y desde aquel lado, del otro lado del vasto territorio de la Mancha, océano mediante, a donde tantos españoles fueron a hacer la América en su exilio, Luis Cernuda escribe: si yo soy español, lo soy a la manera de aquellos que no pueden ser otra cosa, y entre todas las cargas que al nacer yo el destino pusiera sobre mí, ha sido esta la más dura. No he cambiado de tierra, porque no es posible a quien su lengua une hasta la muerte otro menester que la poesía. Si yo soy nicaragüense, lo soy a la manera de quien no puede ser otra cosa. Nicaragüense de mi lengua, que es la lengua en boca de todos, desde la que no hay exilio posible, porque la lengua me lleva a todas partes, me quita cárceles y destierros y me libera. La mía es una lengua sin fronteras, la lengua que nadie puede quitarme y de la que nadie puede desterrarme, la lengua que es mi patria.
Muchas gracias. Gracias. ¿Ya? Interviene a continuación el director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, don Santiago Muñoz Machado. Majestades, presidente de la Junta de Andalucía, señoras y señores ministros, secretario de Estado, congresistas, señoras y señores. La diosa Fortuna ha jugado con el destino del Congreso que hoy inauguramos hasta entregarlo a la ciudad de Cádiz y situarlo a las puertas del Atlántico, trayéndolo desde las altas montañas andinas en las que se sienta la bella ciudad blanca. Preparamos con todas las academias un programa acogido al lema Mestizaje e Interculturalidad. Arequipa hubiera sido una magnífica localización para desarrollarlo por su situación geográfica e histórica en el corazón del mestizaje. Planteamos estudiar en el extenso programa los opuestos de fusión, absorción e incluso desaparición de elementos de la cultura arcaica como consecuencia de la colonización, pero también los inacabables enriquecimientos causados por el contacto que dejaron sus reflejos en las instituciones educativas y de gobierno, las construcciones religiosas, las infraestructuras civiles, la planta de las ciudades, la arquitectura y las artes plásticas y, por lo que más nos importa, en las relaciones lingüísticas de todo tipo, algunas que implicaron diglosia, otros convivencia igualitaria y, en todo caso, una intensa relación de préstamos e influencias recíprocas. Pusimos en el centro de la celebración arequipeña a un escritor y antropólogo peruano, José María Arguedas, que representa como pocos la convivencia de culturas y el mestizaje, la interculturalidad respetuosa con todas las tradiciones concurrentes en el formidable crisol americano. La literatura de Arguedas y su propia biografía expresan la defensa de la cultura arcaica al mismo tiempo que la aceptación de todo lo que tuvo de ventajoso el contacto con la europea. En estos días de Congreso presentaremos la edición especial incluida en la colección conmemorativa de la Sale de su novela más significativa, Los ríos profundos. Nos acoge Cádiz, que es sede no menos significativa para el 9º Congreso Internacional de la Lengua Española. Hay una razón a la vista para celebrar la elección. Cádiz fue el final de la tierra conocida, el lugar que advierte de non plus ultra y que, sin embargo, consolidó la ruta marítima que conectó a Europa con América. España llevó a América durante 3 siglos nuestra lengua y cultura, según se habían formado durante el Renacimiento, el Barroco y la Ilustración, y generó relaciones interculturales que implicaban a concepciones del mundo surgidas en las Indias occidentales y las formas de vida europeas. El mestizaje fue la consecuencia de la convivencia, el desplazamiento o la absorción. Puede que en casos concretos se situaran los límites del etnocidio, como han defendido algunos políticos y antropólogos que hubieran deseado la petrificación histórica de las creencias y formas de vida de las comunidades originarias. Pero la valoración dominante del fenómeno es la que estima que las relaciones interculturales y el mestizaje hicieron surgir comunidades más capacitadas para organizarse y ser felices. Cádiz, como otros muchos territorios españoles, fue durante 3 siglos suministradora de hombres y mujeres a la América colonial que portaron sus formas de vida y su lengua, las hablas de la Baja Andalucía, que tanto han influido en las variedades dialectales vivas en el otro lado del Atlántico. Pero Cádiz fue también cuando las naciones americanas empezaban a separarse de España
y a tomar definitivamente las riendas de su destino político el punto de partida de la lengua y la cultura de la libertad, que inundó al mismo tiempo las dos orillas del Atlántico. Se estaba inventando desde finales del siglo XVIII el concepto de ciudadano para sustituir al de súbdito y se preparaban las primeras declaraciones de sus derechos. Eran los sonidos de una revolución que se hizo nominalmente efectiva con la Declaración de Independencia de 4 de julio de 1776 de las colonias inglesas de América del Norte, la Declaración Francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789 y las constituciones que se promulgaron inmediatamente para regir la convivencia de las naciones, entre las que destaca la gaditana de 1812. El idioma de ambos lados del Atlántico recibirá, esta vez al mismo tiempo, el impacto de las palabras que expresan las nuevas ideas. Se generó en el tránsito del siglo XVIII al XIX una renovación intensa del lenguaje, un nuevo mestizaje de ideas y vocablos que constituyó una verdadera revolución de las palabras de un alcance nunca antes conocido. Revolución, reforma, soberanía nacional, nación, unidad nacional, patria, división de poderes, poder legislativo, arbitrariedad, constitución, poder judicial, responsabilidad, funcionario público, derechos del hombre, igualdad, libertad, seguridad, propiedad. Muchos periódicos de la época se dedicaron a dar cuenta de la significación de las palabras revolucionarias. Así lo hizo el Semanario Patriótico en relación con la palabra pueblo o el Censor en relación con las palabras gobierno, leyes fundamentales, constitución o patriotismo. Las palabras de esta época dejaron de tener la misma significación neutral e indiferente que tuvieron durante todo el antiguo régimen. Ahora la aceptación o no de lo nuevo tiene también significación política y puede determinar que quien las acepta sea calificado de afrancesado o patriota, de conservador, absolutista o constitucionalista, de servil o liberal. La muestra más expresiva de esta instrumentalización fueron en España los diccionarios burlescos que se editan en los primeros años del siglo XIX para adherir a los adversarios políticos, mofándose de su inclinación de usar palabras nuevas o acepciones nuevas de palabras viejas cuyas definiciones ridiculizan. Destacan el diccionario razonado manual para inteligencia de ciertos escritores que por equivocación han nacido en España, obra útil y necesaria en nuestros días, que se editó un par de veces en Cádiz en 1811 de manera anónima, aunque se supo que le inspiraron diputados absolutistas como Pastor Pérez o Freire Castillón, como quedó de manifiesto en el proceso incoado a Bartolomé José Gallardo, autor anónimo del diccionario crítico burlesco que replicaba con sarcasmo al anterior. El jesuita Turing editó un diccionario político también de gran éxito. La conveniencia de difundir proyectos políticos y de enseñar al pueblo a manejarlos determinó una gran profusión de folletos, catecismos políticos, hojas volantes, discursos, sermones, arengas, proclamas, coplas, anagramas, proyectos, artículos de prensa que servían para la educación política de los ciudadanos. La función educativa específica que pretendieron desarrollar en Cádiz y en España a principios del siglo XIX la prensa y los diccionarios políticos y burlescos la asumieron en América principalmente los catecismos políticos. Se trataba de piezas editadas como folletos o pequeños libros muy accesibles que explicaban con sencillez las palabras nuevas que consagraba el constitucionalismo y las declaraciones de derecho. Por ejemplo, el Catecismo Regio o Cartilla Real, el muy influyente Catecismo del Estado de Joaquín Lorenzo Villanueva, el Catecismo Real Patriótico de Cañete, que circuló en el Alto Perú. En Buenos Aires, en 1811, se imprimió el Catecismo Público para la instrucción de los neófitos o recién convertidos al gremio de la sociedad patriótica. En Chile, José Amor de la Patria, un seudónimo evidentemente, redactó en 1811 un catecismo político cristiano. En Nueva Granada, el sacerdote Juan Fernández Sotomayor publicó el Catecismo o Instrucción Popular en 1814. El primer catecismo probablemente republicano editado en México
fue el Catecismo de la República o elementos del Gobierno Republicano Popular Federal de la Nación Mexicana, que publicó Vargas en 1827. Aquí aparecían conceptos que entraron entonces en circulación en aquellas latitudes como patria, pueblo, soberanía, hombre libre, ciudadanía, todos básicos en la definición de los entes políticos surgidos de la independencia. También patria, sociedad patriótica, gobierno republicano, independencia, pueblos libres. Fueron tiempos de lenguaje apasionado y de emoción por la lengua que no han vuelto a revivir con tanta fuerza en los 2 últimos siglos. Pero desde entonces la lengua de la libertad ha viajado una y otra vez entre las 2 orillas del Atlántico, y la RAE y las Academias Hermanas de América han recibido la más hermosa de las herencias, el encargo de preservar su unidad, enriquecerla y mantenerla lejos de la dominación de los imperantes que no respeten estas conquistas irreversibles y pretendan arrebatar al pueblo sus derechos exclusivos sobre la creación y la transformación del lenguaje. Les deseo a todos un feliz y provechoso congreso y les doy las gracias por su atención. Toma la palabra a continuación el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, don José Manuel Álvarez Bueno. Majestades, presidente de la Junta de Andalucía, ministra secretaria de Políticas Lingüísticas de Paraguay, alcalde de Cádiz, gracias por acogernos, secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, director del Instituto Cervantes, director de la Real Academia Española, embajadoras, embajadores, autoridades, amigos todos. Hoy inauguramos aquí en Cádiz este Congreso Internacional de la Lengua Española. Es un congreso que es el principal foro de reflexión sobre nuestro idioma común, el español, y que después de 21 años regresa a España. Y quiero agradecer, en primer lugar, muy profundamente a nuestro querido país hermano, la República de Perú, comprometido al máximo con el Congreso de la Lengua hasta la fecha en que España tomó el testigo de la organización. La huella de Perú está muy presente en esta edición del Congreso. La decisión por parte del Gobierno de España de acoger el CILE aquí en Cádiz respondió a un sincero espíritu de responsabilidad solidaria con los países que formamos parte de la comunidad hispanohablante y tenía como fin que el Congreso pudiera celebrarse, como es el caso, sin ningún retraso. Por eso es una alegría para todos nosotros poder estar hoy aquí en Cádiz, exactamente en las mismas fechas en que estaba previsto su celebración en Arequipa, para que el español siga avanzando y no se detenga. Ha sido un reto organizar un evento de esta envergadura en un plazo de tiempo tan ajustado, apenas 3 meses. Y por ello mi reconocimiento y gratitud al alcalde de Cádiz y a todo el equipo del ayuntamiento. La implicación de esta extraordinaria ciudad, de sus regidores, ha sido vital para poder reunir a más de 250 ponentes en este congreso en un tiempo récord. Estamos hoy presentes en el Gran Teatro Falla. También quiero agradecer a los directivos y a los equipos de la Real Academia Española, del Instituto Cervantes, por supuesto, del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Me consta la dedicación y el esfuerzo que ha requerido de todos nosotros esta empresa para llegar al día de hoy. Cádiz es la ciudad idónea en España para albergar este encuentro. Es una ciudad perfecta para mantener, para encarnar, para vivir el lema de este CILE. Esa lengua española, mestizaje e interculturalidad, historia y futuro. Porque Cádiz es un punto de contacto entre Europa, entre América y África. Los 3 continentes donde el español es idioma oficial. Cádiz fue, en el ámbito lingüístico, se ha dicho ya aquí anteriormente, la puerta más importante que abrió América
a una lengua española que es una lengua global, viajera, y combinó todas las vertientes del español peninsular con la realidad al otro lado del océano. Cádiz es además un símbolo de la hermandad entre España y América Latina, un símbolo de libertad. A lo largo de los siglos, Cádiz ha sido una ciudad vinculada con América, por el comercio, por el intercambio de personas, de ideas, de arte. Una ciudad, en definitiva, plenamente vinculada con este Congreso. Y también desde esta ciudad europea se siente Latinoamérica, pero nos conectamos con África. En esta ciudad se dotó España de su primera Constitución, que fue también de América, en 1812. Las Cortes que la promulgaron contaron con numerosos representantes americanos. El texto, de hecho, se discutió y se presentó a las Cortes por 15 parlamentarios y 5 de ellos eran americanos y traían con ellos las instrucciones de sus respectivos cabildos. Y de los 185 firmantes, 54 procedían de América. Esta Constitución facilitó la transferencia de los ideales del liberalismo por todo el mundo hispánico, permeó el derecho público, también permeó la arquitectura institucional de los nuevos estados de forma perdurable. Y fue aquí también, en Cádiz, donde celebramos la última cumbre iberoamericana en España en el bicentenario precisamente de esa Constitución. Precisamente en estos días en los que en Santo Domingo se ha vuelto a celebrar una muy exitosa cumbre iberoamericana donde hemos sido testigos del excelente estado de nuestras relaciones con todos los países hermanos de Latinoamérica. Y así desde hoy hasta el jueves vamos a tener la oportunidad de disfrutar de esta magnífica ciudad y sobre todo de un amplísimo programa académico y cultural que nos va a permitir reflexionar sobre la situación del español, sobre los retos del español, sobre el presente y el futuro del español, que es uno de los grandes valores con los que cuenta nuestro país y toda la comunidad hispanohablante aquí representada. Y celebro especialmente que este congreso sea el primero de la historia, desde la creación de los congresos internacionales de la lengua española, que se ha retransmitido íntegramente a través de las redes sociales, lo que nos permite que hispanistas, estudiantes de español, hispanohablantes de todo el mundo, puedan seguir sus actividades y propuestas en un momento en que el español es ya el tercer idioma de los usuarios de Internet. Este congreso es un gran momento para la visibilidad de la fuerza del español. Este es un idioma materno para 500 millones de personas, que se convierten en 600 millones si les añadimos aquellos que son hablantes no nativos, y entre ellos figuran 24 millones de estudiantes de español como lengua extranjera. Y es que nuestro idioma es un idioma global, uno de los pocos idiomas globales del planeta. La organización de este congreso pone de manifiesto el papel que el Gobierno de España otorga a nuestra lengua común, un activo que nos une con otros 19 países en los que el español es lengua oficial en 3 continentes y que constituye a su vez una prioridad en nuestra política exterior y una fuerza para la forma en que los españoles nos percibimos y nos proyectamos en el mundo. Hace 2 días en Santo Domingo, como les decía, hemos podido comprobar el vigor y la buena salud de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, un espacio de concertación política entre 22 países que comparten esta lengua, el español, y también la portuguesa. Pero nuestra lengua va más allá del espacio iberoamericano, es un idioma universal, un idioma hablado en todos los continentes y que tiene un papel cada vez más protagonista en la diplomacia y en las relaciones internacionales en este momento en que el mundo está cambiando de manera compleja y convulsa y necesitamos idiomas globales para dialogar y comprendernos. El español es una de las 3 lenguas que es a la vez oficial en Naciones Unidas y en la Unión Europea. También lo es en la Unión Africana, donde tuve solo hace unas semanas la ocasión de dirigirme en nuestra lengua a todos sus Estados miembros durante su cumbre, por primera vez en la historia de esa organización, y quiero agradecer la labor de Guinea Ecuatorial para que esto haya podido tener lugar. Pero ante todo, el español es un idioma de futuro
y de ahí la importancia que las tecnologías del lenguaje están cobrando en este momento de cambio. Los asistentes de voz, las voces artificiales, la traducción automática se están convirtiendo en una nueva forma de comunicación a la que es fundamental prestar atención. El español no puede quedarse atrás en este proceso de cambio y debe colocarse en el corazón mismo de la inteligencia artificial, y de todo ello hablaremos durante este congreso. Concluyo animando a todos los participantes, a todos los congresistas en este Congreso Internacional de la Lengua Española, a todos ustedes, a profundizar en la reflexión en torno a todos estos aspectos claves para nuestro idioma común y hacerlo con un enfoque abierto, como esta ciudad de Cádiz, que permita elaborar propuestas constructivas que se conviertan en el motor que nos permitirá seguir avanzando en la consolidación del español, en una lengua de futuro y una lengua que nos hermana a todos los que la hablamos, pero sobre todo a todos los que la amamos. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el presidente de la Junta de Andalucía, don Juan Manuel Moreno Bonilla. Su Majestad de los Reyes, Ministro de Asuntos Exteriores, Secretario General Iberoamericano, Delegado del Gobierno, Alcalde de Cádiz, Director de la Real Academia Española y Presidente de la Sociedad Academia de la Lengua Española, Director del Instituto Cervantes, Directores de las Academias y Lenguas y académicos hoy presentes, Premio Cervantes, que está también entre nosotros, distintos escritores y distintas autoridades que hoy habéis tenido la enorme amabilidad de acompañarnos en este importante evento. Antes de nada, quiero agradeceros, Majestades, que volváis a hacer hoy de Andalucía, una vez más, vuestra casa. En una ocasión en que se reencuentran dos grandes garantes de nuestra cultura, la corona y el español. Hoy inauguramos en Andalucía, precisamente en Cádiz, el 9º Congreso Internacional de la Lengua Española. Una cita de alcance universal, cargada de memoria y, sobre todo, de presente y de mucho, mucho futuro. Es un honor participar en este momento histórico como presidente del Gobierno andaluz y hacerlo rodeados, como estamos, de tan buenos amigos, como son los paladines de la lengua más bella, diversa y viva del mundo. De esta lengua que durante los 5 últimos siglos ha venido forjando un cinturón de fraternidad, afinidad alrededor de toda la tierra. Permitidme que salude con el máximo afecto y, por supuesto, también con la máxima admiración a los miembros de todas las academias de la lengua española aquí presentes y que dedique una mirada especial a nuestros amigos de Arequipa, en Perú, donde en un principio iba a celebrarse, como todos ustedes saben, este congreso, y a quienes tenemos tan presentes precisamente aquí en Andalucía. Ellos son nuestros paisanos en la lengua, que es como decir en los pensamientos, en las emociones, en la visión de la vida. Arequipa, ciudad blanca, como blancos son los pueblos de Cádiz. Arequipa, llamada León del Sur, como León del Sur fue esta ciudad de Cádiz, que detuvo precisamente a Napoleón, mientras de puertas adentro redactaba una constitución histórica que hablaba de libertad con acento andaluz y en un perfecto, variado y riquísimo español. Hoy, desde esta ciudad, que es umbral de Europa y umbral también de América, nos asomamos a la realidad más hermosa que compartimos, que es precisamente nuestra lengua. Lo hacemos desde Andalucía, tierra transformadora, que usa como recurso una herramienta igualmente transformadora, como es nuestra lengua. El planeta, cada vez más globalizado, hace ya mucho tiempo que habla un mismo idioma. Son ya 500 años de intercambio, de comercio, de viaje, 500 años de asombro, de mezcla, de creación en español. En este español de todos, que es la lengua que hablamos y construimos juntos, la que consagra nuestro parecido, pero también nuestras diferencias, la que nos convierte en teselas de un inmenso mosaico, un mosaico mestizo, lleno de color, de matices, de formas posibles. El español nos muestra, en fin,
un repertorio inagotable de opciones de futuro. Un futuro lleno de desafíos, de revoluciones en marcha, de oportunidades que necesitan el vehículo de una lengua con el sello de humanidad que caracteriza al español. Un futuro en el que Andalucía ha decidido estar. Y un futuro que, más allá de su galopar frenético y a menudo ilusionante, reivindique el humanismo, el arte y la cultura. Que reclame la diferencia, el valor de la amistad, la integración, que proclame la rebeldía, la lucidez. En definitiva, un futuro que administrar desde el poder de la palabra. Así pues, gracias una vez más, majestades. Gracias a las academias por elegir Andalucía para avanzar precisamente en ese sueño. Gracias por seguir tejiendo con entusiasmo y cariño nuestro español, bajo el azul de nuestro cielo y el olor de nuestros mares que tantas veces nos unieron. Gracias por cruzar el puente que une con Cádiz desde cualquier lugar del mundo. Confío en que sus reflexiones, sus debates, sus foros, sean como siempre alimento que ayude a seguir creciendo y fortaleciendo este gran cuerpo vivo que es la comunidad hispanohablante. Y a esa lengua común que goza aquí, entre nosotros en Andalucía, de un espacio natural protegido. Ustedes tienen la magia, ustedes tienen la palabra. Una vez más, hagamos lo posible. Muchas gracias. Clausura el acto Su Majestad el Rey. Señor presidente de la Junta de Andalucía, gracias por acogernos en esta bella tierra. Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Secretario General Iberoamericano, recién retornado también de la cumbre allá en Santo Domingo, República Dominicana. Señoras y señores ministros, embajadores, delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Andalucía, alcalde de Cádiz, que aquí también nos recibe con los brazos abiertos y con gran esfuerzo para preparar este congreso. Y permítame también saludar al defensor del pueblo que nos acompaña en este día. Pero de manera especial a los protagonistas, empezando por el director de la Real Academia Española y presidente de ASALE, de la asociación que reúne a todas las academias del español, al director del Instituto Cervantes, a las señoras y señores presidentes y directores de las academias iberoamericanas de la lengua, a todos los congresistas que han acudido a esta cita, autoridades, señoras y señores.
este gran Teatro Falla nos acoge en Cádiz, este lugar de la cultura, de las artes y de la libertad, nos recibe para inaugurar la gran cita del español. En octubre de 1992 se celebró en Sevilla un gran congreso de la lengua española con motivo y en el contexto, como muchos recordarán, de la clausura de la Exposición Universal de Sevilla 92. Ese encuentro, cuyo objeto principal era el análisis y debate sobre nuestra lengua, convocó a escritores e intelectuales de toda la comunidad hispanoparlante y en la clausura de aquel congreso, a instancias del presidente entonces de México, Ernesto Zedillo, surgió la idea de celebrarlos de una forma regular y propuso a México como sede del primero. Así es como nacieron los Congresos Internacionales de la Lengua Española, cuya sede se establecía periódicamente en los distintos países de habla hispana y de los que hasta el día de hoy se han celebrado, como saben, 8 ediciones. Esta es la 9ª. Los congresos han llegado a ser parte fundamental de la política de promoción internacional de la lengua y de la cultura españolas, impulsada desde los inicios por la Real Academia Española, la Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE, y el Instituto Cervantes. Permítanme que les recuerde un poco ese viaje y que haga un recorrido breve, muy sucinto, sobre los congresos, resaltando sus objetivos fundamentales. En aquel primer congreso, llamado el primero porque fue después de esa decisión tomada en Sevilla, se celebró en el 97 en Zacatecas y en él se debatió intensamente sobre el futuro del español y el inicial dominio del inglés en Internet, un mundo en el que las nuevas tecnologías eran aún incipientes. En el segundo, celebrado en Valladolid, en el 2001, con las nuevas tecnologías ya muy desarrolladas, se planteó el aumento de la presencia del español en los medios digitales y especialmente en los nuevos canales tecnológicos. Su objetivo era promover que el español se desenvolviese con mayor presencia, sin complejos, en la economía y la política internacionales y adquiriera mayor peso específico en el mundo. La Real Academia Española presentó entonces su primera edición del diccionario en línea y propuso la creación de un observatorio del neologismo. En 2004 el español alcanzaba la cifra de 400 millones de hispanohablantes. Por ello, durante el tercer congreso, en Rosario, Argentina, se abordó como patrimonio común de cuantos lo hablan, prestando especial atención a la unidad y diversidad que caracterizan a nuestra lengua. Estuvo presente la preocupación por el posible empobrecimiento del español con el uso de aplicaciones como los chat o los SMS. Ya entonces tenía gran actividad el Centro Virtual Cervantes y la Academia presentó, además de su diccionario panhispánico de dudas, una edición popular del Quijote en una sesión conmemorativa del 4º centenario de la publicación de su primera parte. Aquí fue donde surgió la colección académica de ediciones conmemorativas cuyos títulos se asociaron a la celebración de los congresos. 100 años de soledad, en el de Colombia, Neruda y Gabriela Mistral en el de Chile, Rubén Darío en Puerto Rico. Unos días antes del 4º Congreso en Cartagena de Indias, en el año 2007, se había celebrado también allá en Colombia, en Medellín, el 13º Congreso de ASALE, donde se aprobó el texto básico de la nueva gramática de la lengua española, que por primera vez tenía un carácter panhispánico, consensuado
con todas las academias americanas. Además, la Real Academia Española y ASALE publicaron el Diccionario Práctico del Estudiante, versión básica del diccionario académico. El quinto Congreso, en Valparaíso, Chile, 2010, tuvo que convertirse en un gran simposio virtual, en Internet, en homenaje al pueblo de Chile, debido al gran terremoto que sufrió el país 3 días antes de la inauguración. Ya convertido en evento virtual, se trataron temas como la lengua española e independencia y se presentó el Diccionario de Americanismos. En 2013 la sede fue en la ciudad de Panamá. Allí tuve el privilegio y la suerte de poder estar presente. El tema central, el español en el libro, del Atlántico al Mar del Sur, abordó el tema del libro a ambos lados del Atlántico, su industria, la lectura y la educación. En la séptima sede nos trasladamos a San Juan de Puerto Rico en el 2016 y coincidía con el aniversario de la muerte de Cervantes, por lo que las lecciones cervantinas fueron uno de los ejes del Congreso. Y el último, celebrado hasta ahora, allá por el 19, antes de la pandemia, se celebró en Córdoba, Argentina, por segunda vez en ese país. La ocasión presentó el tema América y el futuro del español, cultura y educación, tecnología y emprendimiento. Este breve recorrido por los congresos nos permite afirmar que la gran convocatoria hispanista que volvemos a celebrar esta vez aquí en Cádiz, se ha convertido, por su trascendencia, difusión y continuidad, en el acontecimiento más relevante del idioma español. Y también, en buena medida, el lugar donde se han sentado las bases de esa política lingüística panhispánica. Señoras y señores, el español, como ya muchos saben, es el segundo idioma materno más hablado del mundo, tras el chino mandarín. Es la segunda lengua de comunicación internacional, únicamente superada por el inglés. Con unos 496 millones de habitantes nativos, alcanzan los 595 millones si se le suman los usuarios potenciales. En fin, hay muchas maneras de medirlo, pero es indudable su crecimiento, su proyección. Permítame un dato, hay muchos más, pero permítame un dato que a mí me llama especialmente la atención, y es que en el año 2100 se prevé que el 6,3% de la población mundial podrá comunicarse en español. Esta novena edición abordará un tema fundamental en lo que se refiere a la relación entre la lengua española y las lenguas autóctonas americanas, con el lema tan acertado de lengua española, mestizaje e interculturalidad. El español, desde sus orígenes, es una lengua mestiza. Y este mestizaje trasciende a la convivencia social, a la enseñanza y a todo el mundo cultural, literario, artístico, de las infraestructuras, la arquitectura, la medicina o el derecho. Y lo hace en todas las naciones que lo hablan, que lo hablamos. Esperamos escuchar aquí en Cádiz las bellas palabras provenientes del náhuatl, el quechua, el quiché, el guaraní y de otras lenguas amerindias que han pasado a ser parte de nosotros, de nuestra riqueza y diversidad cultural y de una grandiosa literatura de alcance mundial. Este aspecto fundamental que la engrandece también plantea una serie de retos concretos que se debatirán en este Congreso. Como bien saben, este Congreso fue proyectado originalmente para su celebración en la ciudad de Arequipa, en el Perú. Pero las conocidas circunstancias en que se ha visto sumido ese querido país aconsejaron un cambio de sede.
En lugar de encontrarnos en la ciudad natal de nuestro admirado Premio Nobel Mario Vargas Llosa, lo hacemos aquí, en Cádiz, donde se ha mantenido el programa diseñado para el país andino, aunque, naturalmente, incorporando algunas expresiones gaditanas, como ya hemos escuchado esta mañana, que tanto tienen que ver con el tema del Congreso. Cádiz es una tierra en la que se mezclan las culturas de Oriente y Occidente, por donde pasaron nada menos que fenicios, musulmanes, romanos, cartagineses, bizantinos, visigodos. Un lugar perfectamente idóneo, como lo era Perú, para hablar de mestizaje. Y, por supuesto, esperamos que vuelva a ser Perú, Arequipa, una nueva sede en el futuro para encontrarnos nuevamente. Por ello, aún manteniendo la presencia esencial del Perú, se han introducido algunas cuestiones muy vinculadas a la ciudad española. Una Constitución, efectivamente, para dos hemisferios, la influencia de la Constitución de Cádiz en América, América de los escritores de Cádiz, el habla creativa de Cádiz, carnaval y literatura o la creatividad lingüística y literaria de los carnavales. Señoras y señores, en el acto de conmemoración en Madrid del 70 aniversario de Asale, escuché algo muy cierto y sobre lo que seguramente no hemos reflexionado lo suficiente. América es un continente en el que se pueden atravesar sus diferentes y diversas naciones de norte a sur sin cambiar de idioma. El español, con toda su riqueza y variedad, que hace de nuestra lengua un idioma vivo, abierto, que se construye entre todos cada día a medida de nuestras sociedades y del cambio en nuestras sociedades. Si tenemos esa potencia, esa fortaleza, si ante nosotros se está abriendo un horizonte nuevo para la humanidad, tenemos la oportunidad de que nuestra lengua, además de universal y más trascendente, quizás ahora en estos tiempos, sea cada vez más global. La lengua es uno de nuestros grandes patrimonios que debemos preservar, que debemos cuidar y que debemos también impulsar. A través de la lengua transmitimos nuestras ideas, recibimos opiniones, hacemos llegar nuestros sentimientos y nuestros afectos, creamos cultura. La lengua nos une ahora y, por tanto, es un hecho de futuro para el mañana. Tenemos que saber aprovechar el momento. Esta es la hora del español con todas sus voces, sus giros, sus matices, con todos sus acentos, con toda su riqueza y diversidad. No dejemos pasar la oportunidad que la historia nos pone por delante. El siglo XXI debe ser el siglo del español. Hagámoslo posible. Hoy, 25 años después de aquella primera cita en Zacatecas, comienza su andadura el 9º Congreso Internacional de la Lengua Española. La Reina y yo les deseamos a todos, congresistas, asistentes, estudiosos y amantes de esta lengua que compartimos, de sus expresiones y creaciones en la literatura, la comunicación, las artes, las ciencias. Les deseamos, como digo, unas jornadas memorables que iluminen los problemas que se planteen, orienten las mejores soluciones posibles y enriquezcan el conocimiento de la cultura y la lengua común de nuestras naciones. Muchas gracias.